Y vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar Asturias al día falando con David Castañón por este traballo, por este libro, Les Farturrutes, Chigres, Brañes y Montañes. Ya sabéis que David Castañón tiene también un programa que se llama Les Fartures, que lleva trabajando bastante tiempo en favor de la gastronomía y de la lengua asturiana, y que nos lo cuenta desde el año 2022 aquí en RPA, en Les Fartures, y también en los libros que va publicando. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena, ¿no? Qué guapo esto de venir con un librín, ¿eh? Cuesta. Sí, y para encima, como son dos, sacar dos libros y el doble de trabajo, que si uno ya es complicado, dos ya abondo. Vale. ¿Cómo están yendo las cosas? Bien, y es verdad que hay una caída generalizada en consumo de libros, no llena más... No hay ningún mito. Efectivamente, parece ser que pues, en pandemia todos pusimos a leer y a hacer lenta planes, pero después volvemos a lo de siempre, al consumo fácil. Pero bueno, este es un libro que furrula muy bien, véndese bien, acaba de salir todavía, pero suele furrular bien. Con la anterior estuvimos muy contentos y tuvimos que hacer... escosamos hasta las 4 ediciones, o sea, y 2 en lingua asturiana, que ya algo que, bueno, vender 1000 libros en lingua asturiana a mí me voy a decir casi un hito, ¿eh? No está mal. Eso no está mal, ¿no? No está mal. Porque, claro, y lo que traes ya en castellano sí. y en asturiano, ¿eh? Sí, a ver, yo siempre digo que yo un libro hecho para los asturianos, porque... parece ser que falar de sitios de Asturias siempre está un poco pensado para los turistas, y yo sigo manteniendo que la mayor parte de los asturianos no conocemos Asturias. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que conozco más gente que fue más veces a Tailandia que a Taramundi. Y está lleno de rincones que nosotros mismos, cuando vamos todos los fines de semana, que hacemos una farturruta todos los fines de semana, mi amigo Javi y yo, que es el 50% de este proyecto, nos mismos sorprendémonos de los sitios que hay, y a veces hay sitios tan masificados y no estamos a escasos 5 kilómetros de donde está todo el meollo y no atopamos a nadie. Entonces eso quiere decir que hay una montonera de sitios nuevos por conocer, chigres por descubrir, y que están ahí. Entonces yo sacamos el libro en los 2 idiomas, pues no, para contentar un poco a todos los gustos, pero yo siempre digo que yo un libro para ayer en asturiano, porque el nombre de les Brañes, el nombre de les Montañes, el nombre de la gastronomía en Asturias y el asturiano. Entonces, bueno, oye, si quisiera en castellano con los nombres en asturiano, parece bien, pero bueno, si lo oyes en asturiano está... y es muy guapo de leer, porque además de seguir una ruta, tampoco es una cosa muy complicada para el que no te ha besado a leer en asturiano. En este caso, de chigres, de brañes y de montañas, ¿cómo lo planifiques? ¿Cómo lo planificáis? Bueno, nosotros para eso somos muy repugnantes, ¿eh? No. A lo mejor esperamos un año para ir en el momento exacto a un falleu que sabemos que está con la explosión de los colores, y si tenemos que esperar otro año para publicarlo y para que esté todo perfecto, esperamos. Los saltos de agua lo mismo. Lo único que sí que hacemos un poco al avieso y con las playas, que nosotros, y es verdad que hay playas en Asturias ahora en verano que no tienen xente, pero solemos las rutas de las playas, que siempre metemos alguna que a la xente y presten, hacémosles en invierno. Ahí vamos un poco al revés. El éxito para nosotros es una farturruta y no una topar a naide. Pues a topar a los paisanos que van a les Brañas a trabajar y a atender el ganado y tal, pero no una topar a neide, eso para nosotros es un éxito de farturrutes. Y en esta, y es verdad que hay muchas brañas, pero porque hay algo ahí, no sé, telúrico, mágico, que préstanos mucho. Aparte de ser preciosas de hacerles semelles, que mira, ya veo que te presten, sí, alégrame, las semelles son todas mías, ¿eh? Qué guapes, sí, impresionante, muy guapa. Sí, y un libro visual, y un libro, yo quería que fuera, son de estos que entren bien por el huello. Y los platos, Claro. Pero eso, acabar en una braña, a mí parece que lleve la conjunción perfecta entre lo que lleve el hombre y la naturaleza, ¿no? De la convivencia perfecta. Bueno, y per todo el país, claro, porque vas a quedarte solo en la zona central, por poner un ejemplo, ¿no? No, de hecho yo pienso que en el centro hay una o dos, hay muy pocas.
siempre tiramos mucho para el occidente y es verdad que es la parte más escacía y más desconocida. Tenemos hoy unos cuantos muy guapos para la zona de Ibias, pero en este caso, y para el anterior libro, la mayor parte ya eran todos del occidente. En este caso metimos también más del oriente, porque es verdad que dentro del oriente, que todos pensamos que eso, que está muy masificado, ya está todo descubierto, hay farturrutes que puedo asegurar que salen ahí, que a la gente que no conoce. Está claro. Estoy viendo de la zona de Pimiango, Sí. que es con la que se cierra este volumen. Un poco por orden, Canciones de Pimiango, empezamos sí. por el occidente y acabamos por el oriente. ¿Tenéis alguna pista cuando planificáis, vamos a ir a Pimiango? Ya sabéis a tiro fixo dónde queréis ir, el chigre... Sí, yo faigo una gueta de chigres. Estoy un poco obsesionado con eso, ¿no? Hay una Asturias que foi y que pero que no va a ser. Muchos chigres ya están peseando, ya no hay relevo. Entonces yo lo que quiero es tener todos los que pueda documentados. Y entonces estamos, desesperadamente y buscando a través de amigos, gente en redes sociales, yo que tengo apuntados que conozco, gente que se va poniendo en contacto conmigo, vamos buscando los chigres más auténticos que queden, que todavía queden. Y entonces muchas veces tenemos una ruta muy guapa y buscamos el chigre que te al yao, siempre que te lo más averado posible, y si no está muy averado, que te adentro del concello. Y si no, al revés. O sea, yo tengo el chigre al que sé que quiero ir y buscamos una ruta guapa y que no sea conocida alrededor del chigre. Hay también una gastronomía por descubrir. Sí, vamos. Y la occidental sobremanera. Hay una montonera de platos que el resto de Asturias no se conocen. Pero bueno, mismamente el otro día estaba hablando con unos amigos de Avilés, que yo soy de Avilés, pero viví muchos años en la cuenca minera y decíame que cómo iba a comer una cebolla rellena. Quiero decirte, hay mucho desconocimiento dentro de Asturias, sacando los 6, 8, 10 platos icónicos, hay mucho desconocimiento de la gastronomía que tenemos, muchísimo. Estoy seguro que la mayor parte de los asturianos en Xamás probaron una rapa y tan podres de comer empanades gallegues, que son famosísimas. Bueno, pues en el occidente tenemos una cosa que a mí presta más, porque encima hay más crujientina, que rellenen de cosas y que está buenísima, que ya la rapa. Entonces, y hay chigres ahí donde puedes comerla. Entonces estoy, completamente seguro que muchos platos la gente no los conoce. Claro, seguro. Ese, por ejemplo, yo no lo conocía. Igual que daba todo en empaná. Sí. Bueno. Pero vamos, como sé muchos, ¿no? Y postres típicos de cada zona. Y es verdad que, no sé, tiramos mucho porque préstanos a veces... sacar el menú que tienen, pero bueno, cuando vemos una cosa rara en la carta o muy de allí, eso hay que probarlo. Hay que probarlo. Generalmente para bien. Sí, yo ya sabes que ya no solo en los farturutes, en los fartures, cuando escribo de restaurantes, solo escribo los que me presten. Si no me presta, no lo escribo. Y yo, no sé, puedo decir que llevo 19 años escribiendo sobre gastronomía asturiana y el 98% de los sitios donde fui, en ciudades ya cambia un poco el asunto, pero en los pueblinos cómese bien en casi todos los sitios y muy barato. ¿Y ya improvisado también? Es decir, ¿qué tienes para comer? Sí. No, vaya, que hay sitios... no sé... Bueno, puedo facete... Sí. Y hay sitios donde no hay menú, no hay carta. Tú vas y dante de comer lo que haya. Y si no te presta, problema tuyo. Y quiero decirte que a mí esa filosofía parece maravillosa. Sí, antes era mucho así, ¿no? Sí. Ciertamente. De ir a ver a lo que te topes. Claro, eso puedes hacerlo cuando sabes que en un porcentaje alto a la gente iba a gustar, y es verdad que vivimos tiempos de muchas tendencias gastronómicas donde el sentir general, pues cada vez está más difuminado, ¿no? Pero en este caso, si te ponen, yo qué sé, patates, huevos y un chorizo de casa, y el huevo de casa, pues igual no hay cosa más rica en el mundo que esa. Ya, pero el chorizo de casa nunca hay igual. En cada casa hay el suyo, ¿no? Efectivamente. Sí. Y en cada casa siempre hay el mejor del mundo, ¿sabes cómo ya está, bueno, ¿no? Eso también, sí. Eso ya sí.
Claro, dices 19 años escribiendo de gastronomía en Asturias. ¿Qué te llevó a la gastronomía? Pues el mira, buen comer, ya lo sé. Sí. Mira, yo soy de profesión, soy ingeniero informático. Mucha fame se pasa. Claro. Y vivo de ello, vivo de ello. Bueno, bien. Y estábamos en el trabajo, tenemos meses grandes, y ahora teletrabajamos, pero antes. Y siempre estábamos un compañero y yo preguntándonos continuamente sitios, pero dónde ir. Yo ya era de Avilés, él ya era de Xixón. Y empezó así, y teníamoslo en un papel puesto y decíamos, claro, de aquella no había ni internet, ni móviles con internet, no había nada. Y entonces abrimos un blog, que de aquella ya era el Nova Más. ¿Va 20 años? Efectivamente. Y no ni había internet, teníamoslo ahí para consultarlo cuando atopáramos, yo qué sé, la wifi en casa o esas cosas. Y a partir de ahí nació les Fartures. Claro, qué bien. Y hasta ahora. Y hasta, ¿no paraste? Sí, la verdad es que, mira, te iba a decir que de esa folla de papel, pues nacieron 4 libros ya. Un programa en la RPA, que para mí es un honor enorme. O sea, son cosas que... Y a veces casi llévame más tiempo esta segunda profesión que la primera. Bueno, claro. Es que cuesta preparar, cuesta, eso está claro. Sí, tú piensas que de una farturruta podemos volver fácilmente con 500, 600 fotos y después eso queda en unos 80, 100, hay que procesarlo. Yo soy muy repugnante para escribir, pues buscamos siempre la toponimia para dar un poco más de valer, para que la gente sepa, no solo que vaya y que vea lo guapo que es, ¿no? Sino que también sepa el porqué de los nombres. Buscamos lleendes de cada sitio, buscamos también elementos culturales, o sea que hay un trabajo detrás grande, está trabajado el libro, vamos. Bueno, que al rodio de la gastronomía... Claro. Hay muchas cosas, ¿no? Ya que influyen seguramente en cómo se prepara, cómo se cocina, o por qué aquí se hace de esta manera, ¿no? Y muchas veces cuando sabes hasta el nombre de los pueblos de donde vienen, pues todo encaja, ¿no? Como un puzzle sideral que decimos siempre, ¿no? Que dices, claro, ¿cómo no van a tener este tipo de gastronomía? ¿Cómo no van a falar así? ¿Cómo no van? Entiendes un poco más y siéntete más partícipe de ello, ¿no? Que igual hay gente que prefiere ir sacar las semillas, subir el Instagram y ya está, y parece bien. Pero el que quiera fondar un poco más en cultura asturiana, y un buen libro. Claro. Sí, no, la verdad que están gustándome mucho las fotos. Están muy bien, están muy guapas. Hay muchos horas ahí. Hay enfoques guapos, hay muchos horas muy chulos, ¿no? Y bueno, el tiempo, yo qué sé, está en Somieu. Claro, tú piensas que cielo, ¿no? Entre el anterior libro y este pasaron 4 años. Y en esos 4 años nosotros teníamos unas 190, 200 farturrutes feches. En este libro hay 30. De esos 200, yo les que más me iban prestando, no les iba publicando en el portal, y iba quedándome con ellos ahí, y guardé unos 40, ¿sí? Y luego hubo que seleccionar les que más prestaban, y bueno, para que hubiera un poco de nieve, saltos de agua, falleos en la seronda. De nieve hay en Casu, vi. Sí, claro, y comiéndoles jornadas de la matanza en Arnicio, ahí en el campo, claro. Que también son cosas, eso, morcilla fresca, antes ya era muy normal comerlos, pero o sopa de fégado, o esas cosas, para salir un poco de lo normal, ¿no? Del fabada, cabrito, que hay en muchos sitios, pero también comer un poco de gastronomía distinta. Claro. También tenemos un sitio que yo como excepción, claro, como les Fartures voy a todo tipo de restaurantes, pero siempre pongo así un poco que se salga más de lo normal, un poco más puesto, para hacer un menú de degustación que esté basado en gastronomía asturiana, pero que ya sean platos más creativos y tal, para bueno, que no sea... Que también lo hay. Sí, para que no sean solo chigres tradicionales. Entonces de los 30 hay 2 que son así un poco más moderninos y puestinos para que haya para todos los públicos. Y también hay que decir que les farturrutes, la parte de las rutes, hay rutes muy fáciles de 2-3 kilómetros que son paseínos, hasta alguna que, bueno, ya hay que estar un poco más en forma física, pero bueno, en general son para prácticamente todos los públicos. ¿Les farturrutes acaben comiendo? Siempre. Siempre, ¿no? Y sí. sí.
Yo como que te lo ganaste, ¿no? Yo como comer una perola de... Voy a subir a Peñamé, después ya miro dónde voy a comer. Vale. Yo también la tengo esa filosofía. No te sientes culpable, entonces presta. Sí. Aunque digas, no, yo lo que hago es montaña. A mí me dicen, ir a comer. Claro, a mí a veces me dicen... Viendo lo que caminaste y lo que comiste, no quemaste tantas calorías, ¿eh? Pero dices tú, bueno, pero... Encima. Claro, y es psicológico, Claro, sí, bueno, que se presta, que me parece que tienes muy buenas claves, o tenéis muy buenas claves para hacer estos farturrutes, para presentarles y para que los demás les podamos disfrutar. Para mí también, David, que viendo cómo fales de los chigres y de las casas donde se come y todo esto, claro, cuando te enteres que algún cierra porque no pueden seguir ya, porque se retiren, porque no hay relevo, tiene que doler un poco, ¿eh? Sí, lo que pasa es que a mí igual al principio fastidiábame mucho más. Ahora lo que me da es mucha más motivación para quitarme esa vagancia a veces de decir, agarramos el coche y vamos 2 horas en coche a un sitio un sábado, ¿no? Que es lo que hacemos. Dame mucha más, motivación para ir a los que ainda nun documente. Oye, al final lle de vida, supongo que hay algo generacional, que muchos queden pel camín, y lo que... Siéntome muchas veces orgulloso y he de formar parte, o muchas veces hasta muchos vinieron a la radio y hasta de formar vínculos con ellos, ¿no? Entonces, sí, date pena de no poder ir a auténticos templos gastronómicos porque comese muy bien la mayor parte de ellos, pero bueno, oye, que disfruten de la jubilación, trabajaron muchísimo, muchas veces sacrificando... Dieron de comer a tanta gente, ¿eh? Claro, y muchas veces sacrificando vidas personales, que eso a veces no lo tenemos en cuenta, que hay detrás todo el trabajo que hay, a veces no lo valoramos a fondo, y oye, ganaronlo bien, y a mí prestaríame que siguiera, que viniera gente detrás y que local tuviera, pero bueno, también es complicado, ¿eh? Si queremos que la gente viva en los pueblos, hay que dar unos servicios públicos, hay que cuidar a esa gente para que esté ahí. No podemos legislar igual un chigre en un pueblín por ahí perdido que en el centro de Xixón. No puede tener las mismas regulaciones. Hay que ayudar a que esa gente siga estando allí. Y bueno, hay que... Yo muy guapo decirlo, no, ya que queremos que la gente siga en las turistas de ciudad, pero luego hay que hacerlo y hay que hacer políticas para ello también. Claro. Bueno, lo mismo que cierren chigres o casas de comida, como estamos hablando, también te toparías con gente que entama. Sí, nueva. Y presta mucho. Y a mí préstame también que venga gente de fuera, que está pasando, ¿no? De fuera de Asturias, y que vengan aquí y que se animen con cocina tradicional y que vayan preguntando a la gente del pueblo cómo hacerlo mejor, que vayan un poco empapándose de esa cultura. Yo creo que hay algo muy guapo, que a veces también somos un poco talibanes con esas cosas, ¿no? Si yo no sé dónde, ¿cómo va a hacer bien la fabada? Pues sí, aprendiendo, como todos. Como al principio la fabada va a salirte mal y en cuanto fueras 25 va a salirte curiosa, no pasa nada. Exactamente. Si tienes buen producto, va para adelante. Y el producto ya de primera, ¿no? Porque en muchos de estos sitios, David, seguramente te ha agarrado de la huerta, del huerto que tienes al lado de casa, ¿no? Lo que pasa es que eso, sanidad, por eso decía antes hay que mirar un poco, ¿no? Sanidad cada vez complica más esas cosas. Y es verdad que yo entiendo que oye, tiene que haber un control. Eso está claro, y pagar la parte correspondiente de impuestos, pero en Asturias no se permite, por ejemplo, cazar un jabalí y que luego lo puedas comer en un chigre en Teberga. Tienes que comprarlo, hay muchos chigres de Teberga que tienen que comprar jabalí en Rumanía, que no tiene ningún sentido cuando tienes cientos alrededor. Entonces ese tipo de cosas, o pasa con un peche o cosas así, y en Euskadi, por ejemplo, ya es posible, ¿no? Que una venta directa sin darte de alta en autónomos a través de una aplicación, que puedas pagar la parte correspondiente de impuestos con unos controles sanitarios, pero que pueda haber una venta directa entre quien lo caza o lo pesca, por ejemplo, y el cocinero final, ¿no? Y eso aquí no pasa, y yo creo que deberíamos tender un poco a eso, de si queremos que la rueda de la economía en Asturias gire y que haya gente que viva de esto, pues hay que favorecer también que estos pequeños productores pues puedan vender en pequeños chigres. O en pequeños mercados, como se hacían antes. Por supuesto, eso es, claro.
Entonces, bueno, son pequeños pasinos que sí que podríamos ir dando para favorecer que esa xente pues tire el producto local y que vaya, y que muchas veces no tengan que hacer las cosas bajo manga, que pasa mucho en la hostelería, ya lo sabemos. Pasa. Claro. Está claro.